En el programa de hoy de Ciencia y Patrimonio nos hemos trasladado a la isla de Lobos. En esta ocasión hablaremos sobre patrimonio arqueológico y para ello entrevistaremos a Carmen y Mercedes del Arco, investigadoras que están desarrollando los trabajos de arqueología en el contexto arqueológico del yacimiento romano de la isla de Lobos. Este yacimiento fue descubierto en el año 2012 por unos turistas tras unas mareas muy vivas y unos vientos que desmantelaron una parte de una duna y vieron unos fragmentos cerámicos y unas conchas. Esas cerámicas las llevaron a la Unidad de Patrimonio del Cabildo de Fuerteventura. Allí observaron que eran unas cerámicas realizadas a torno diferentes a las de la cultura indígena de Canarias, es decir, de los majos. En ese momento estábamos nosotros en la isla de Fuerteventura realizando un proyecto de investigación conjunto con la Universidad de La Laguna, el poblamiento de islas y colonización atlántica, PICIA. Entonces nos ofrecieron que hiciéramos unas catas para ver las dimensiones de este hallazgo. Mi integración en este proyecto parte desde una etapa muy antigua en la que gestábamos un proyecto de investigación que se denominaba PICIA, Poblamiento y Colonización de Islas en el Atlántico. Y tras el descubrimiento de este lugar de Lobos, pues decidimos intervenir en él porque nos permitía integrar una dinámica de desarrollo de las Islas Canarias en su etapa antigua en relación con la circulación de poblaciones en el Atlántico, en la procura de los bienes potenciales que tiene, o la riqueza oceánica en general, ¿no? Las pescas y otros productos. En este caso, como ya sabemos, pues estamos ante un taller de púrpura que en estos momentos, tras 7 campañas, 2 cautelares y 5 sistemáticas, ha permitido exhumar casi 500 metros cuadrados de superficie que integran un complejo de un taller de púrpura romano en el cambio de era, entre el siglo I antes de la era, en época tardo-republicana, y los inicios del imperio en la época augustea y tiberiana, por el momento. Se trata de un espacio que está organizado como un área fabril, de tal manera que aunque ahora lo vemos cubierto por razones de protección, en su interior guarda 6 grandes concheros que no han sido excavados en su integridad, solamente se han excavado íntegramente 2 de ellos, pero que a partir de ahí se ha posibilitado realizar un estudio sistemático de esos depósitos de concheros muy especializados, porque son solo de murícidos, es decir, de taxones purpurígenos, fundamentalmente la Stramonita hemastoma. En asociación a esos concheros, lo que tenemos es un espacio, por lo tanto, de producción, pero también de vida, porque las gentes que llegan a Lobos, que son los que llamamos los murileguli, especialistas en la producción de la púrpura, pues viven en este lugar. Ese es un aspecto muy diferente a los otros talleres que conocemos en territorios atlánticos o en territorios mediterráneos, porque detrás de ellos pues está su estructura social y por lo tanto son trabajadores que se desplazarán al taller a diario, pero que regresan a su casa a la hora de terminar la jornada. Y eso hace muy singular y muy especial este yacimiento, de tal manera que tenemos las herramientas donde se trabaja la púrpura, pero también tenemos todo el habituallamiento de su vida diaria. Son gentes que vienen cargados de las herramientas
y de sus medios de subsistencia, y por lo tanto vienen pues con las cargas en ánforas de salazones, su vajilla de mesa, etc. Y aquí producen y viven. Entonces tenemos, además de esos 6 grandes concheros, tenemos unas estructuras arquitectónicas que son multifuncionales, son habitacionales y son también pues de resguardo de todos los materiales que se generan habitualmente, ¿no?, en un espacio doméstico de estas características. 6 estructuras rectangulares que tienen paredes medianeras, con un sistema de murario de protección de los vientos, que nos vienen los alisios del noreste, y por lo tanto abiertos hacia la zona donde nosotros estamos ahora, es decir, abiertos hacia el sector del canal de la Bocaina, que nos separa o que separa Lobos de la isla de Fuerteventura, particularmente de Corralejo, y forman una L que a su vez protege de todo lo que es la dinámica de vientos al área de ocupación. Dentro de esas campañas pues hemos progresado intentando identificar claramente cómo se organizan esos concheros, cómo se organizan esas unidades de ocupación, y vemos que hay distintos momentos, porque, por ejemplo, debajo de algunas de las construcciones arquitectónicas hay concheros, es decir, que hay un primer nivel de ocupación donde se ha trabajado en un sector procesando las tramonitas y a partir de un determinado momento, justamente encima, se hacen las construcciones. Y por otro lado tenemos esas otras áreas de cocina con mucho material cerámico, tenemos morteros de cerámicos, tenemos vajillas de cocina y vajillas de mesa. Y dentro de esa cerámica, pues el estudio de sus características morfológicas nos permite establecer que hay un conjunto muy importante que son producciones del Bajo Guadalquivir, y luego hay otro conjunto que son cerámicas de origen itálico, particularmente del área pompeyana, que coinciden especialmente con la vajilla de cocina. Y esta última campaña lo que hemos hecho es ahondar en el conocimiento del sector sur del yacimiento, que corresponde a un área de basurero, digamos, ¿no? Un área donde hay muchísimo material, pero concentrado en un sector y a su vez asociado por ahora a un pequeño conchero que tiene un particular interés porque presenta también los sedimentos impregnados de púrpura. Obviamente todo este proyecto pues es la conciliación de muchísimas voluntades, voluntades institucionales por un lado, donde el Cabildo de Fuerteventura y el Cabildo de Tenerife desde hace muchísimos años han gestionado un convenio de colaboración en materia de patrimonio cultural y paleontológico, las dos cosas, ahora centrado en estos momentos en el yacimiento de Lobos. Ha concitado luego pues la colaboración de otros servicios e instituciones en distintos momentos, como Vinter, que nos sufraga todos los traslados, la entrada en proyectos de I+D+I desde la Universidad de La Laguna, ¿no? Con un equipo de investigadores ya sólidos y otros en formación, y el desarrollo de investigaciones que nos conducirán definitivamente a tener, derivado de este yacimiento de Lobos, varias tesis doctorales. La primera de ellas es la de Ramón Cebrián Guimerá, en relación con el estudio específico de los concheros, pero vendrán otras sobre la fauna terrestre, sobre los distintos tipos de cerámica. Mi tesis doctoral se ha centrado en la investigación de la cadena operativa de los trabajadores de la púrpura, es decir, desde el momento de la captación de la materia prima hasta el desarrollo del tintado. Uno de los motivos principales por los que entendemos que se eligió Lobos como espacio de trabajo es precisamente la cala que tenemos aquí. La cala funcionaría como vivario, como vivarium. ¿Por qué? Porque se necesitaría una captación masiva de materia prima
que se haría o bien en zona de pelágica por medio de nazas apalangradas, nazas de arrastre, y también por supuesto en el intermareal medio e inferior por medio de nazas. Esas nazas se depositarían en la cala y poco a poco irían siendo extraídas por los operarios para hacer la labor que necesitaban. Esa gran cantidad de murícidos que necesitaba ser sacrificado requería un espacio como la cala para mantenerlos en vida. Una vez realizada la captación masiva, se irían extrayendo y se iría procesando con la fracturación del murícido por medio de diferentes elementos como percutores, yunques, etc. Y se irían extrayendo y depositando en tinas de plomo con una solución salina y alcalina. Esa mezcolanza, esa mixtura, necesitaba una semana de maceración, por lo tanto ese tiempo sería aprovechado para de nuevo salir al proceso de pesca, de captación de la materia prima, y se volvería a repetir la operación. El mundo de la púrpura, en la Roma, la púrpura de origen animal, se extrae de unos gasterópodos, unos moluscos gasterópodos que son los murícidos. Los murícidos básicamente son tres tipos: Strammonita hemastoma, Exaples duplex o trunculus y el Bolinus brandaris. Aquí en las costas canarias, igual que en las costas atlánticas y en las costas de Portugal, el ejemplar que se da es la Strammonita hemastoma, que aquí la conocemos pues, por Cañaía basta, etcétera, etcétera. El procedimiento básicamente es el machacar el molusco, destrozar su concha y acceder a la glándula hipobranquial, que es donde se deposita los precursores de la púrpura. Esa glándula se extrae con un elemento metálico y se deposita en unas tinas de plomo con una solución salina y alcalina. Hasta la fecha hemos realizado 5 campañas de excavación y hemos extraído 184.507 ejemplares de murícidos, que haciendo un cálculo aproximado significa la tintura de 26 kilos de lana o seda. Eso tiene un valor absolutamente incalculable, y más pensando que todavía no hemos terminado de hacer completar la excavación. Es decir, Lobos va a seguir aportando más cifras, Lobos va a seguir aportando un mayor número de murícidos, que daría un resultado productivo pues posiblemente enorme. Ese resultado productivo se relaciona con la explotación de la púrpura getúlica, que dentro del mundo de la púrpura es la púrpura procedente de África y que todavía tendría un valor mayor en el mercado por su excepcionalidad.